Saludos mis queridos amigos, bienvenido a este nuevo video de tu curso Odoo 12 y 13 funcional. En este nuevo video te vamos a explicar cómo administrar y colaborar en proyectos, tareas y subtareas. Para ello vamos a utilizar acá nuestro módulo de proyecto, lo que estaremos haciendo una serie de ejercicios y explicándole de qué forma pueden utilizar el módulo de proyecto. En este caso para administrar o colaborar en proyectos, tareas y subtareas. Lo primero es que debemos crear proyectos. Los proyectos se pueden crear de acuerdo a la estructura de tu empresa. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una empresa de servicios. En mi caso, yo no creo proyectos por empresa, sino que yo creo un proyecto, por ejemplo, para mi empresa. Por ejemplo, pongo aquí, por ejemplo, Overload Solution. Lo pongo, por ejemplo, aquí, Odoo, por poner un ejemplo. Vamos a proyecto y creo otro proyecto, por ejemplo, Overload Solution. Poner aquí infraestructuras, por ejemplo. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, dentro de cada proyecto, creo las tareas y cada tarea tiene un formato. Por ejemplo, si un cliente nuevo entra y ha comprado lo que sería una implementación de Odoo, pues en este caso lo que yo hago es que cuando se hace la venta, automáticamente esa venta crea una tarea. Y esa tarea va a pasar por diferentes etapas hasta llegar a completar la implementación. Por ejemplo, digamos que en este caso, la implementación de Odoo, lo primero que vamos a hacer es un levantamiento. Luego vamos a ir con la parte de capacitación. Luego vamos a ir con la parte de implementación. Vamos a ir luego a la parte de verificación. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí ya completado. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo, no sé exactamente cómo lo hago, pero es para que vayan captando la idea. Lo que yo hago es, por ejemplo, cuando un cliente me compra, que lo van a ver en próximos videos, automáticamente me genera la tarea. La tarea te va a crear aquí el nombre de la cotización más el concepto. Digamos, por ejemplo, que sea el número de cotización más el cliente, que en este caso sería, por ejemplo, Jumbo, por decir un nombre, Jumbo. O vamos a poner Google. Vamos a trabajar mejor con empresas bien grandes. Google. Pongamos aquí que Google nos pidió una implementación. Es difícil de creer, pero ese es el ejemplo. Nos pidió una implementación y en esa implementación pues comenzamos primero a hacer un levantamiento. ¿Qué hacemos en el levantamiento? Bueno, el levantamiento se asigna a una persona. Digamos, por ejemplo, para ir avanzando. Digamos que vamos a poner aquí de la cotización 002 para Google, por ejemplo, y esto va a ser asignado a Arturo. ¿Qué va a hacer Arturo? Bueno, Arturo automáticamente, de que él vea que está en levantamiento, podemos escribirle aquí, por ejemplo, información, donde expliquemos cada etapa y qué deben realizar en cada etapa. Entonces, ¿qué hará Arturo? Bueno, Arturo lo que debe hacer es ir a la empresa y hacer ya el procedimiento que se le puede documentar aquí, hacer el levantamiento, verificar que la empresa, por ejemplo, tenga toda la información requerida para comenzar con la implementación. Por ejemplo, verificar los productos que se van a vender, verificar el precio de costo, precio de venta, si llevan código de barra, establecer el formato del código interno de cada producto, um, verificar la contabilidad, balance de comprobación, etcétera, etcétera. Cuando toda esa información está acá, bueno, Arturo dice, bueno, puede poner una nota acá, por ejemplo, y decir aquí, eh, la empresa Google está lista para la implementación. Aquí adjunto toda la información. Pueden pasar a la siguiente etapa.
por ejemplo. Y aquí podemos poner arroba y podemos poner, por ejemplo, Alberto, que es el que le sigue la etapa. Y podemos poner, por ejemplo, el cargado de todo el proyecto, vamos a decir que es Arturo. Y aquí podemos juntar los archivos. Vamos a ver, sí, esto mismo. Entonces, hecho esto, cuando se carga aquí la flechita verde, ya hemos registrado. ¿Qué pasa? Automáticamente, bueno, aquí no nos manda el correo porque Alberto no, obviamente no tiene un correo, no pasamos este error. Aquí ya, por ejemplo, hemos cargado la información y hemos dado luz verde. ¿Qué debe hacer el usuario? Bueno, ya debe marcar esta etapa como realizada. Aquí, como pueden ver, se encuentra en progreso. La puede marcar como listo para la segunda etapa. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ya el empleado que trabaja con esta etapa, al ver esto acá, sabe que puede arrastrarlo. Como también este mismo empleado pudiera mover la etapa a la siguiente. De manera que el mismo empleado pudiera hacerle el tagueo, moverlo y él incluso asignar la persona que debe seguir con la etapa. Por ejemplo, Alberto en este caso. Ya Alberto acá entra a las tareas, verifica la información ya recaudada. Bueno, ya esta información la descarga, la manipula y hace lo mismo. Empieza con la capacitación, por ejemplo. Hay un proceso de capacitación, eso se puede manejar. Ustedes pueden crear aquí, pueden crear aquí las etapas, por ejemplo, de capacitación, por ejemplo. Pueden crear las etapas, el empleado puede ir registrando la parte de horas, por ejemplo, digamos que el empleado ya Alberto, bueno, no aparece porque es la persona asignada. Ok, vamos aquí, por ejemplo. Ah, no, no aparece, perdón, porque no está registrado. Vamos a tomar altura. Vamos a ponerle aquí capacitación. Capacitación. Ventas. Le ponemos la fecha, por ejemplo, 07 17 07 2020. Y le pone aquí las horas que duró. Digamos que ese día el capacitó durante 4 horas. Y así va realizando cada quien su trabajo. Incluso en el caso de aquí de la, del levantamiento, también pudo haber establecido qué tiempo le tomó el levantamiento. Todo este tiempo de hora que se puede calcular aquí, o toda esta información que se lleva acá, es para ir llevando información del proyecto de cómo va. Y así tener una idea. Eso es, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de cómo se puede manipular todo esto. También hay casos donde, vamos a eliminar esto de acá, hay casos donde empresas llevan los proyectos no de esta forma interna, sino que lo llevan por empresa. Por ejemplo, vamos a eliminar todo esto de acá. Por ejemplo, digamos que tú eres una empresa que lleva diferentes proyectos por empresa. Digamos que tú llevas la contabilidad de empresas, por ejemplo. Vamos a crear aquí una empresa que se va a llamar Google. Por ejemplo, este proceso de esta empresa es recurrente. Por lo tanto, podemos crear una empresa y dejarlo ahí. Entonces creamos esta empresa, tenemos a Google. Algo que deben tener en cuenta, vamos aquí a la parte de editar, es por ejemplo si quieren colocar el cliente y si desean que ese cliente le haga la valoración. Pueden establecer la valoración al cambiar de estado y todo depende de cómo funcione su empresa. Todo este tema se habló en videos anteriores, pero si tienen dudas pueden solicitarlo y podemos hacer un video más profundo y haciendo ejemplos si es de requerir. Como algo súper básico no lo vamos a tocar en este momento. Bueno, volvemos aquí a proyecto. Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que tú vas a llegar a tu proyecto no de manera interna, sino por empresa. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, súper fácil. Creamos el proyecto, asignamos en el proyecto aquí toda la información requerida. Como les había comentado, responsable del proyecto, en este caso, el responsable del proyecto Arturo Díaz Lora. Visibilidad, invitar empleados, todos los empleados, aquí pueden gestionar la visibilidad. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, invitar empleados. Pueden establecer el cliente, vamos a crear la Google. Pueden habilitar la parte de planificación, tiempo de hora y todo eso. Y el estándar de hora de trabajo. Este estándar de hora de trabajo es para medir o sea, para darse cuenta si un empleado está por debajo del estándar o si está por encima. Es decir, cuando estemos viendo la parte de planificación, vamos a ver cómo podemos ver las horas que está trabajando cada empleado. Y de esta forma podemos determinar
si ese empleado está trabajando por debajo de su horario de trabajo o si está por encima. Si está por debajo, se le asignan más tareas. Si está por encima, se le quitan tareas. Para esa forma, no saturar a un empleado, sino que mantenerlo al nivel por el cual firman contrato y todo eso. Entonces, hecho esto, guardamos. Entonces, digamos que Google se le lleva un proyecto, algo recurrente, como por ejemplo sería, voy a poner aquí tareas, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, declaración de impuestos. Por decir algo, vamos a poner aquí, declaración de, vamos a poner aquí no, recolección. ¿Cómo le podemos poner? Permítame un segundito. Vamos a ponerle. eh, Vamos a ponerle recolección de datos, por ejemplo. Añadir. Vamos a poner aquí declaración de impuesto. Luego de eso, vamos a ponerle aquí, por ejemplo. eh, Vamos a poner aquí declaración de TSS. Y vamos a poner aquí completado. Estos son pequeños ejemplos para que vayan captando diferentes formas de cómo pueden utilizar el módulo de proyecto. Imaginémonos que ustedes tienen una empresa de gestión de impuestos o de gestionarle la contabilidad a empresas, un poco de contabilidad o un poco de recursos humanos. En este caso, como tú eres quien le gestiona a esa empresa, la parte ya de impuestos y todo eso, vas a hacer una recolección de datos para poder tener la información que vas a declarar, en este caso de impuestos. Pues hacemos vamos a poner aquí, digamos por ejemplo, que agregamos la tarea de la siguiente forma. Google y le ponemos el periodo 06-2020. Ya sabemos que esa tarea pertenece a Google y que pertenece al periodo del mes 06, ya que es un periodo recurrente. Entonces acá creamos la tarea, dentro de la tarea asignamos a la persona, le ponemos la descripción de todo el trabajo que se debe realizar, etc. Esta persona recolecta la información, pone una nota, adjunta el archivo, igual como mostramos hace un momento, lo reporta, lo marca como ya como listo, para que ya sea, por ejemplo, como lo había explicado anteriormente, ustedes pueden tener acá una persona que se encargue de mover las etapas, o que la misma persona que complete, simplemente la mueva a ella y le asigne a la otra persona, o puede ser también que la persona que esté acá, cuando eso esté ya verde, lo movilice él y lo trabaje él automáticamente. Esto ya depende de cómo sea su estructura. Digamos, por ejemplo, que comenzó este periodo, esta persona ya hizo la recolectación de ese dato, luego llega esta persona, hace lo mismo, cada quien pone su tiempo de hora establecido, hasta llegar a completado. Al final, ¿qué se logra? Se logra ver todo el movimiento que hubo por la etapa, toda la información utilizada. Pueden aquí, por ejemplo, poner notas, puede también poner fotos y adjuntar lo que sería en evidencia de cada trabajo realizado. La declaración de impuestos pueden hacer ya cuando se haga declarado, pueden subir aquí toda la información y todo eso, para que se haga como una pequeña evidencia de cada cosa realizada. De esta forma es como se pueden gestionar los proyectos y las tareas. Las subtareas, por ejemplo, es básicamente lo mismo. Lo único, por ejemplo, que tenemos aquí, por ejemplo, a Google, donde Google, por ejemplo, tiene muchas funciones y dentro de Google tú puedes crear subtareas. Es decir, tú puedes aquí adentro, si este periodo de acá, por ejemplo, digamos que esta tarea sea, en vez de recolección de datos, vamos a ponerle que la tarea que vamos a crear aquí, por ejemplo, es Google. Vamos a poner aquí encuestas, por ejemplo. Añadimos esto, pero dentro de esta parte de encuesta, pudiéramos aquí crear, por ejemplo, aquí asignar diferentes tareas a diferentes personas para que realicen encuestas de maneras individuales. Es una misma tarea asignada a múltiples personas para al final esas subtareas aplicarse como una tarea. Esto para que vayan captando un poco la idea de cómo funciona todo esto. Esto es más o menos la forma de cómo se puede utilizar, cómo se puede colaborar. Algo que también que le quería enseñar adicional a todo esto
es que dentro de cada tarea podemos utilizar muchas funciones. Por ejemplo, si le damos a editar, vamos a poder ver que tenemos aquí esta estrellita. Esta estrellita lo que va a hacer es, si tenemos muchas tareas y seleccionamos esta estrellita, esta va a estar por encima de las otras. Es decir, que va a subir y se va a encontrar en el top. Y de esta forma van a poder ver como quién es más importante que quién. Si hay muchas tareas, obviamente no se van a ver todas y con esto pudiéramos lograr a que esté arriba. También tenemos aquí, por ejemplo, la opción de proyecto. Para elegir el proyecto, la tarea, por default eso se puede dejar así. Asignada a quién va a estar asignada. La fecha límite del proyecto, muy importante, porque si ponemos una fecha anterior, van a ver qué pasa. Aquí podemos poner toda una información, descripciones, la parte de horas. En esta parte de horas hay varias formas de utilizarlo. Tenemos la forma, que es la más común, que es esta, por ejemplo, donde el empleado pone la información. Pero hay empresas que no confían en sus empleados y desean que sea un poco más cerrado. Es decir, que el empleado tenga que él capturar o que se le capture el tiempo. Para eso existe este pequeño add-ons que se puede utilizar, como también existe, vamos a mostrarle por aquí, para que puedan ver un poco. Existen también lo que se llaman módulos externos que podemos utilizar para capturar el tiempo. Por ejemplo, vamos a crear acá, en esta demo, vamos a ir por ejemplo a proyecto. Vamos a ir a proyecto, ¿dónde está proyecto? Ven acá. Entonces aquí vamos a crear un proyecto que se va a llamar, por ejemplo, eh, Overload Solution Other. Esto es para que vean cómo funciona todo esto. Vamos a crear este proyecto y estando aquí vamos a crear diferentes tareas. Vamos a ponerle esta OK simplemente. Y fíjense que cuando creamos una tarea y la agregamos, vamos a ver cómo esa tarea tiene la opción de poder comenzar con el tiempo. Imaginemos que estamos en esta tarea y debemos comenzar a trabajarla. Para capturar el tiempo de manera automática pudiéramos pulsar este botón. Esto es un plugin de tercero, esto lo pueden ver en el market o se le puede instalar si lo desean, pueden ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto le daría acceso, le explicaría cómo instalarlo. Y con esto el empleado lo que haría es darle a play, el tiempo empieza a correr, cuando el tiempo termine, simplemente el usuario lo paraliza y aquí en la descripción le va a salir una descripción donde debe establecer qué hizo en ese momento. Y de esa forma se crea un récord de cuándo trabajó, qué tiempo duró y qué hizo. Y el empleado que lo realizó en este caso. En este caso no aparece el empleado porque estoy como usuario, no estoy como empleado. Pero en este caso, por ejemplo, aquí aparece, por ejemplo, el empleado que trabajó y toda esa información. Si no vamos, por ejemplo, esto es una forma de cómo capturarlo. La otra forma es utilizando esto. Obviamente esto es para Enterprise, esto se utiliza en Community. Este es para Enterprise. Si entramos aquí y le damos, por ejemplo, acá a Setting, ponemos aquí, por ejemplo, vamos a buscar la parte de sincronización. Vamos a darle un logout. Vamos al Sign In. Vamos a poner aquí nuestra base de datos de Odo. Vamos a darle a Next. Vamos a ver que no tenga nada. Ok, aquí vamos a poner nuestro usuario. Vamos a establecer aquí nuestra contraseña. Creo que es esta, si no me equivoco. Y vamos a darle a login. Ok. Si se fijan aquí, ya conectado. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a el plan de hoy, aquí nos dice que no hay nada. Vamos a darle a sincronizar de nuevo. Sign in. Al parecer no está funcionando. Bueno, esta aplicación básicamente. Ups, salió la conexión. Permítanme un segundito que le doy clic a esto de acá y esto afecta lo.
Bueno, entonces, como le comentaba, de esta forma se puede capturar tiempo. Esto lo que hace es hay que configurarlo bien, lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, puedes comenzar a capturar tu tiempo automáticamente. Cuando haces stop, le pones el proyecto en el que trabajaste, como podemos observar aquí, la tarea, por ejemplo, en este caso encuesta, el tiempo, ya él sabe cuál es el tiempo. Pone aquí un resumen de lo que hiciste y lo guardas. Y de esta forma, esto lo que haría es aquí en la parte de Sora, agregar esa función automáticamente. Entonces nada, vamos a continuar por acá. Tenemos entonces aquí, como le había comentado, la función del tiempo, la forma de que se pueden capturar. Aquí tenemos aquí el cliente, elemento de pedido de ventas. Si se hubiese realizado con una cotización, una compra, aquí aparecería la tarea padre. Puede haber una tarea padre de una tarea, se puede establecer. En este caso se utiliza mucho cuando son subtareas. Eh, Esto aquí no lo vamos a utilizar por ahora. Y bueno, estas son las funciones que tenemos acá. También tenemos, como les dije anteriormente, la opción de mensajes. Deben tener mucho en cuenta siempre que la opción de mensajes, si envían un mensaje por acá, puede llegarle al cliente. Así que si desean mandar un mensaje a sus empleados o de manera interna, deben utilizar la parte de poner notas. Y la parte de planificar actividades, imagínense que ustedes tengan múltiples tareas, muchas cosas que hacer, pero desean organizar todo de forma que ustedes puedan día tras día ver lo que deben trabajar ese día. Imaginemos que en el día de hoy vamos a crear, tenemos una reunión, vamos a decir mañana tenemos una reunión, el 18. Vamos a poner aquí reunión. Aquí ponemos la información de la reunión, planificamos. Pero también necesitamos planificar que hoy, vamos a ponerle, no mañana, sino el pasado mañana, tenemos una llamada. Ponemos la información y así vamos planificando muchas cosas en diferentes módulos, porque algo interesante que quiero decirlo es que todos los módulos de Odoo tienen la parte de planificar actividad. De manera que si tú estás en facturación y tienes que planificar algo, lo puedes planificar. Al punto de que vamos a planificar otra cosa para que vean, pero esta ya vencida. Vamos a ponerle que esto es eh, subir documento, por ejemplo. Y vamos a hacer otro que va a ser para el día de hoy. Y va a ser por hacer. Entonces, ¿qué va a pasar con estas actividades, la parte de planificar actividad? Bueno, la parte de planificar actividad te va a ayudar porque tienes múltiples tareas que hacer y múltiples fechas para entregar. Puedes poner todas tus actividades y poner a cada quien en su fecha de vencimiento. Y de esta forma, cuando tú entres aquí a tu Odoo, vas a poder darle acá y ver lo que está para hoy y ver lo que está para futuro. O simplemente verlo todo. Por ejemplo, digamos que quieres, por ejemplo, entrar aquí a tu proyecto y decir, bueno, yo quiero ver en este proyecto agrupar vamos por filtrar, por ejemplo. Vamos a ponerlo, vamos a agregar un filtro. Déjame ver. Ok, no me lo permite por acá. Bueno, no me lo permite, no lo tengo visible ahora mismo. El punto es que haciendo clic acá vas a poder ver lo que está para futuro, lo que está para hoy y lo que estaría vencido. En este caso no aparece nada de vencido, pero vamos a buscarlo. Vamos a crear una que esté vencido. Planificar una actividad y vamos a ponerle fecha bien vieja. Vamos a ponerle esta, por ejemplo. Si nos vamos aquí, vamos a ver que vamos a tener, por ejemplo, de hoy, que no entiendo por qué me está colocando de hoy. Si le puse una fecha súper vieja, vamos a ver qué está pasando acá. Fecha de vencimiento, el 1 de julio. Esto es por hacer. Cuando colocamos aquí se mueve. Así que primero deben colocar el tipo de actividad y luego la fecha. Vamos a planificar. Entonces, ¿qué pasará con esto? Bueno, simple. Cuando demos acá, vamos a ver que lo que tenemos para futuro, lo que tenemos ya para hoy, que tenemos que entregarlo hoy y lo que tenemos retrasado. Como le digo, esto es muy importante y muy bueno porque te va a permitir saber, si tienes muchas cosas que hacer, saber qué hacer y cuándo hacer y qué hacer primero. De esa forma puedes organizar y darle prioridad a lo que prioridad necesita. Y así no tener presión y tener un poco más control sobre lo que está pasando. Aparte de que el sistema también te va a alertar
cuando haya una actividad ya vencida. Entonces nada chicos, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Ha sido un poco largo, pero hablamos de todo un poco, presentamos diferentes ejemplos y nada, nos vemos en los próximos videos chicos, chao chao.